Hola gente, bienvenidos al segundo video de econometría, donde veremos el primer capítulo del programa, el capítulo uno, que es, como siempre, suele ser un capítulo, digamos, muy general, presentando la materia, la utilidad de la econometría y algunas características generales de lo que vamos a ver, que al principio no se entiende mucho, pero luego se va entendiendo un poco más. Eh, por eso les sugiero que en la medida que ya que demos el capítulo 2 vuelvan a leer esto y luego el capítulo 3 lo vuelvan a leer y así más adelante también porque, vamos, si les interesa entender bien el curso y para qué sirve la econometría, está bueno que hagan esto, ¿no? Siempre el capítulo introductorio de un libro se entiende mucho mejor leyéndolo después que se terminó el libro, eh, o sea, leyéndolo nuevamente. Así que bueno, antes de seguir simplemente les quería avisar que ya está disponible online el Stata para que lo puedan bajar. Básicamente se tienen que abrir un archivo zip que lo bajan en la dirección que les indiqué, ¿sí? E instalarlo con se va a abrir un archivo zip que, que está comprimido. Lo tienen primero que descomprimir, ¿sí? Esto tienen que descomprimirlo en una carpeta que les va a descomprimir automáticamente en una que se llama Stata 14, pero no importa cómo se llama la carpeta. Descomprimen todo esto en una sola carpeta y luego, una vez descomprimido, lo instalan al programa con StataMP, ¿sí? .exe. Y si no llega a funcionar, bueno, me escriben en el grupo de Facebook por cualquier duda. Bien, bueno, podemos comenzar ya con el capítulo uno. Bueno, bien, el capítulo uno básicamente, este capítulo quizá no se corresponde tanto con lo que plantea Bullrich, o sea, con lo que dice Bullrich en el capítulo uno, lo cual sí recomiendo también que lean el capítulo uno de Bullrich, que hace mucho hincapié en lo que es la identificación de efectos causales en la econometría, o sea, usando la econometría. Nosotros vamos a ver un poco eso y hacer un poquito una digresión diferente a lo que plantea Bullrich en su libro, para hacer un paralelismo entre lo que son modelos teóricos y modelos econométricos, ¿sí? Y para, bueno, agregar una cosita como lo que dice acá, para qué tipo de, de fines o qué tipo de utilidad tienen los métodos econométricos. Entonces, para comenzar, bueno, responder la pregunta, ¿por qué estudiar econometría, sí? Un poco para convencerlos y motivarlos para qué les puede servir esto. Bueno, sirve para muchas cosas. En primer lugar, como les dice el punto uno, dice para ser capaces de aplicar la teoría económica a los datos del mundo real, ¿sí? Por ejemplo, poder cuantificar la propensión marginal al consumo de una población de individuos, ¿sí? Algo muy sencillo en términos teóricos y empíricos. Bueno, en principio, ¿no? Después se pueden haber complejidades. Pero, por ejemplo, algo típico que se usa, algo similar a esto básicamente relacionar cómo varía el consumo, la variable de consumo, yo la puedo medir al consumo por persona, un conjunto de individuos y ver cuánto consumen. Y para esos mismos individuos puedo medir el ingreso que tienen, entonces relacionando lo que consumen con su ingreso, puedo calcular lo que se llama propensión marginal a consumir, que sería cuánto aumenta, cuántos pesos o cuánto dinero aumenta el consumo cuando el ingreso aumenta en tanto dinero, ¿sí? Lo típico que se suele usar esto es para estimar curvas de Engel, para, por ejemplo, líneas de pobreza. Se suele estimar ese tipo de cosas. Típicamente son gastos en alimentos contra ingreso total de las familias, ¿sí? Bien, eso por ejemplo es un ejemplo de que hay una relación que yo ya me la creo, o sea, no la quiero testear, algo que yo sé que existe como una propensión marginal a consumir, una tendencia de comportamiento de consumo, y la quiero cuantificar, ¿sí? Porque la diferencia principal entre la econometría y la teoría económica, la que fuere microeconomía, macroeconomía, es que la teoría económica pura suele ser cualitativa, en el sentido que te dice, bueno, eh, cuando aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta, ¿sí? Hablando de demandante y oferente.
eso es cualitativo, pero la otra pregunta es, bueno, ¿cuánto aumenta? ¿Sí? Ante el aumento del precio en 1%, ¿cuánto, qué porcentaje o qué cantidad disminuye la cantidad demandada o aumenta la cantidad ofrecida? Eso ya es cuantificar, ¿sí? Y eso ya requiere datos u otro tipo de ejercicio cuantitativo. Datos, digamos, medidos de la realidad o supuestos simulados. Así que esa es la principal diferencia, ¿sí? Y esto es lo más sencillo, o sea, tener una teoría, una curva de demanda. Quiero estimar una curva de demanda, quiero estimar una función de propensión al consumo, una, una ecuación de retornos a la educación, de Mincer, bueno. Y la teoría me dice que existe, hay evidencia que existe, yo sé que en mi lugar en mi país, en mi provincia va a existir, pero yo con los datos de mi provincia la quiero cuantificar para ver cuánto, eh, cuántas, cómo se da esa relación en mi provincia, ¿sí? O sea, cuánto es la propensión marginal a consumir, cuánto es el retorno a la educación, ¿sí? Etcétera. Otra utilidad diferente, otra de la econometría es ya más un poco más compleja, que es poder, lo dice el punto 2, poder contrastar la validez empírica de un modelo económico teórico. Bueno, acá obviamente los modelos que se enseñan en el grado son súper contrastados y no vamos a difícilmente nos preocupemos en contrastar que exista una función de demanda, ¿no? Eso lo damos por sabido que existe y la queremos cuantificar, sería el punto uno. Pero el punto 2 puede suceder que haya modelos que expliquen eh, un mismo fenómeno, pero de diferentes maneras, es decir, modelos alternativos, en los que yo pueda decir, bueno, ¿qué modelo es el que mejor explica mi fenómeno? Entonces ahí sí entra en juego contrastar la validez empírica de un modelo determinado que pudo haber funcionado en un país en el pasado para explicar la macroeconomía, por ejemplo, de un país con determinadas condiciones, pero que no funcione en otro país o en el mismo país en un momento distinto. Entonces, esto ya es contrastar validez o de un modelo que te va a decir si el modelo es útil ahora, aunque lo haya sido antes, o no, porque puede ser que no lo sea. O simplemente se proponen nuevos modelos que nunca se hayan explorado anteriormente y bueno, quiero ver qué validez empírica tiene, viendo cómo funciona el modelo, ajustando los datos que observo la realidad. Esa es la segunda utilidad que tiene la econometría. La tercera utilidad habla que el efecto de una nueva medida de política económica puede ser desconocido, ¿sí? O sea, por ejemplo, las medidas de cuarentena por el coronavirus pueden tener impacto económico, ¿sí? Bueno, esa intervención de política económica, que es por un decreto, el Ejecutivo argentino hace una cuarentena que para la economía. Bueno, es el impacto económico de esa medida en este caso no es una medida de política económica, sino una medida de salud pública. Bueno, ¿qué impacto económico va a tener? ¿Sí? Entonces yo a priori puedo jugar en medirlo y sobre todo puedo después a posteriori, o sea, diseñar un experimento para medirlo una vez que se aplique el programa, ¿sí? Entonces, esto es una literatura que se llama Policy Evaluation, evaluación de políticas, o Treatment Effects, o efectos de tratamientos, eh, que lo que intentan es diseñar, sería como la versión de ciencias sociales del diseño experimental. El diseño experimental existe en las ciencias naturales, en las ciencias duras. Hay formas de diseñar un experimento óptimamente. En esos casos la preocupación es, digamos, la validez del experimento, ¿sí? Que no haya sesgos por diseño del experimento. En cambio acá el principal problema eh, también es la validez, sí, pero acá tenemos más problemas en ciencias sociales, sí. Entonces, digamos, la versión en economía y ciencias sociales de esta, decía, la versión económica de este diseño experimental se da en gran medida en esta literatura, ¿sí? Donde se trata de diseñar experimentos que permitan estimar lo que se llama contrafactual. Entonces, la situación que tengo, que es en este caso aplicar la política de salud que me para la economía, sería lo que yo observo en la realidad, pero me gustaría observar qué hubiese pasado en la economía si no se hubiese aplicado la medida de salud, ¿sí? Entonces, eso se llama contrafactual porque no lo observo.
Porque si aplico la política, listo, es lo que observo, es el efecto de la política. O sea, lo que sucede con la aplicación de la política. Pero no observo lo que hubiese pasado si no aplicaba la política, ¿sí? Entonces, eso se llama contrafactual y hay muchas formas de estimarlo correctamente. Una forma de diseñar, digamos, la toma de datos económicos para poder estimar de la mejor manera ese contrafactual. Bien, otra utilidad de la econometría es que se pueden hacer pronósticos sobre valores futuros de una variable económica. Esto es típico, ¿no? Si trabajan en la bolsa, seguramente van a querer pronosticar si determinada acción va a subir de precios mañana, ¿sí? O la semana que viene, o el mes que viene, si trabajan con activos derivados, por ejemplo. O lo típico es pronosticar la recaudación impositiva de un gobierno, si un gobierno provincial, un gobierno nacional, la recaudación de un determinado impuesto, la recaudación total. Bueno, hay muchas variables de interés para pronosticar cuánto va a crecer un país, ¿sí? Cuánto va a ser la inflación. Bueno, esto es algo típico, eh, que es el pronóstico. Ven que acá esto es distinto a lo que vimos antes, que se refería, que tenía que ver con testear teorías o ver cuantificar el efecto de una política, ¿sí? O estimar cuantitativamente algo. Acá es pronosticar, o sea, no me pregunto nada en términos de causales, sino simplemente pronostico, ¿sí? Es decir, trato de acertar qué valor va a tener una determinada variable económica o un grupo de variables económicas en el futuro. Y por último, la quinta utilidad, por lo menos que eh, puse en esta diapositiva, aunque pueden encontrarse otras, que son las principales, es difícil, bueno, habla el tema de la causalidad, ¿no? Acá le dice que es difícil en economía y otras ciencias sociales disponer de datos experimentales, ¿sí? Eso es lo que decíamos recién, no diseñamos experimentos en ciencias sociales. Bueno, hoy en día sí se diseñan experimentos, pero no es la regla general. Es muy acotada las aplicaciones como diseñar un experimento social, ¿sí? Eh, por lo tanto, no tenemos experimentos, es decir, que los que tenemos es mediciones de variables que surgen de experimentos sociales espontáneos. O sea, la gente interactúa socialmente, genera variables económicas y eso medimos y con eso intentamos modelar relaciones económicas. Entonces, esos son datos no experimentales, ¿sí? Como le dice acá, datos no experimentales o también que se llaman observacionales, se les dice. Bueno, esto implica la necesidad, les dice, de usar métodos econométricos específicos cuando se intenta inferir causalidad. Esta es la clave, ¿no? Y esto se bastardea mucho en las discusiones económicas, el tema de la causalidad. Es muy, muy, muy difícil estimar una relación causal bien estimada, o sea, que sea creíble, con datos no experimentales, ¿sí? Y uno ve en televisión muchas discusiones que se toman como que una variable afecta a otra así a la ligera, ¿no? Sin el más mínimo eh, intento de estimación, ni hablar rigurosa, aunque sea básica, pero está muy bastardeado esto y en muchas ciencias sociales deja mucho que desear en ese sentido. Y acá les recomiendo que si les gusta la parte de datos, aprovechen la materia como econometría porque hacen la diferencia con respecto a otras ciencias sociales. En las ciencias sociales en general, hoy en día la sociología está adoptando los modelos econométricos recién la última década fuertemente, los últimos 20 años menos. Las ciencias políticas también están adoptando métodos econométricos. Eh, Sobre todo los que dicen, incluso la medicina con los premios Nobel James Heckman y Daniel McFadden, que son los microeconometras. Los tipos estos dan charlas en la Asociación Americana de Medicina, en la institución John Hopkins, etcétera, mostrando estos métodos de policy evaluation que les mostraba yo, que les comentaba anteriormente, los, lo que vimos anteriormente, ¿sí? El punto 3, porque estos métodos se aplican también para evaluar efectos de drogas, ¿sí? De nuevos remedios o medicamentos sobre enfermedades. Entonces estos tipos daban clase, luego de ganar el premio Nobel que los saltó a la fama, en este mundo de la medicina, incluso, ¿no? O sea, la medicina también usa datos, además de experimentales, con
con animales, no hacen experimentos en humanos. Bueno, no siempre, a veces sí. Se les paga gente para que sean como conejillos de indias, pero no es tampoco la regla general. Entonces tiene muchos datos no experimentales, que es aplicar métodos alternativos sobre humanos, ¿sí? Entonces con esos datos no experimentales se pueden inferir también causalidades, y estos premios Nobel de Economía estaban enseñando a los estadísticos médicos a hacer este tipo de aplicaciones, ¿sí? Entonces, eso les quería decir que los que les gusta aprovechen, porque la economía, si es que algo aportó a las ciencias sociales y a las ciencias matemáticas, a la estadística, son métodos de inferencia causal, como ser variables instrumentales y algunos métodos de panel de datos, y otros como Regression Discontinuity Design, que son parecidos a variables instrumentales, bueno, experimentos naturales, ¿sí?, que usan datos de panel también. Bueno, hay una serie de desarrollos metodológicos para justamente inferir causalidad, que surgieron en el ámbito de la econometría, de la economía, ¿sí? Y que son los verdaderos aportes de la econometría a las ciencias matemáticas, las ciencias sociales en general. Así que bueno, dejando un poco de lado para qué es útil eh, la econometría, vayamos a lo que es la diferenciación entre modelo económico versus modelos econométricos, ¿sí? Porque eh, siempre en ciencias sociales puede haber algún tipo de confusión. Se dice, bueno, lo análisis cualitativo, te hablan de análisis cualitativo, y en ciencias sociales digo en general, en antropología, humanidades, sociología. Para ellos métodos cualitativos son eh, insertarse, que el investigador se inserte dentro de una sociedad viva, adquiera las costumbres, eh, ese tipo. Entonces es como que uno percibe otras cosas que van más allá de la medición de pocas variables, ¿sí? Eso es lo que para mí realmente es distintivo de lo que ellos llaman enfoque cualitativo, ¿sí? Los otros tipos de enfoques que también están en esta bolsa, como el estudio de casos, ya está más o menos en un intermedio, a menos que sea un estudio de caso en donde uno también estudie una empresa y se meta adentro, vea cómo funciona, juegue el rol del trabajador, esté muy metido encima y adquiera todos estos detalles que no suelen estar en los registros estadísticos, ¿sí? Eso sería lo cualitativo en términos sociales. Y lo cuantitativo entraría en todo lo que se puede medir y aplicar estadísticas, así a grosso modo, ¿no? Eh, Esa es la gran diferencia, digamos, en ciencias sociales en general, en lo que es investigación empírica, ¿sí? Cualitativo y cuantitativo. Pero en economía, para nosotros, lo que es modelación económica, lo que ustedes vieron en micro, en matemática para economistas, en macro 2, esos modelos económicos son teoría económica, que también es cualitativa. Como ustedes vieron, cuando hacían estática comparada en matemática para economistas o en micro, estática comparativa, eso te da un análisis cualitativo, ¿sí? Por ejemplo, de la teoría del consumidor, de la teoría de la producción, etcétera. En cambio, los modelos econométricos, ¿sí?, serían la contracara cuantitativa, ¿está bien? Es decir, que vamos del modelo teórico cualitativo a, a un modelo empírico, econométrico, cuantitativo, que lo que hace es cuantificar esas relaciones teóricas que veían en los modelos económicos. Entonces lo que les dice acá es que los modelos económicos son construcciones teóricas, usualmente matemáticas, pueden ser no matemáticas también, que explican un fenómeno económico de forma determinística, ¿sí? Después vamos a ahondar en esto, pero esto ya lo saben, ¿no? Ustedes hacen una función Cobb-Douglas de preferencias o de producción, y en el caso de preferencias llegan a una una función de demanda determinada con determinadas características de preferencia, ¿sí? Porque usar una Cobb-Douglas como función de utilidad que maximizaron, etcétera, sujeta a una restricción presupuestaria, ¿sí? Entonces, eso explican un fenómeno en forma determinística. Dadas ciertas preferencias, deriva una determinada función de demanda. O dada una tecnología, deriva una determinada función de producción, o lo que fuese. Entonces, es determinístico, ¿sí?
donde yo uso mucho el supuesto ceteris paribus. Es decir, me centro en lo que es la relación de interés que me interesa. Por ejemplo, cantidades vendidas o consumidas, precios. Y en la producción serían factores o precio de los factores, cantidad de factores y producción, ¿sí? Dependiendo si está haciendo costos o producción. Eh, entonces, eso es determinístico. En cambio, el modelo econométrico son construcciones estadístico-matemáticas, ¿sí? Que explican el fenómeno económico, que puede ser este mismo de función de oferta o de producción, pero de forma estocástica. Básicamente, ¿por qué? Porque es estocástico por dos fuentes, digamos. Una es que los datos con que yo estimo estas funciones, en el caso de consumidor, cantidades consumidas de bienes y sus precios, ¿no? Eh, y en el caso de la producción, cantidad de factores que utilizo y cantidad de producto. Bueno, estos son mediciones que yo le hago a varias empresas, a muchos consumidores, que pueden tener, por ejemplo, un error de medida o un sesgo. Si uso encuestas para medir, las encuestas tienen sesgos. Y si uso datos registrales, que no son encuestas, que son más verídicos, son registros de un recibo de sueldo, por ejemplo, o de tickets de compra, facturas de compra, pueden tener igual, en varias instancias de la medición puede haber un error humano, un error de tipeo, un error de entrada de datos. Entonces, en esos casos ya hay un componente de error aleatorio por error de medición. Y después hay otro que es más importante, que es básicamente que en un fenómeno dado, por ejemplo, entre la relación entre cantidad demandada y el precio de un bien, hay muchos otros factores que influyen en la cantidad demandada, tanto en la cantidad demandada como en el precio, ¿sí? Entonces, en el modelo teórico que hacían ustedes, decían, listo, ceteris paribus, todos los demás factores constantes, me centro en la cantidad y en el precio, igual que en la producción, cantidad producida y cantidad de factores, listo. El tema climático en la producción no me importa, ¿sí? Ahora, cuando yo voy a medir la producción agraria, por ejemplo, tengo capital, trabajo, eh, tierra, hectáreas, tecnología, bla, 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 y quiero estimar la producción, además del error de medida que pueda tener, también tengo otros factores que influyeron, por ejemplo, temas climáticos que pueden variar afectar distinto a diferentes productores, temas sindicales, paro agropecuario, feriados, puede ser que a algunos unas mediciones en el tiempo les apareció un feriado, otros no, y todo eso me puede influir en mi medición de la producción, ¿sí? Agraria en este caso. Entonces, todos esos factores, cuando yo mido producción para hacer el análisis econométrico, están metidos en los datos, ¿sí? Y me sesgan, me entorpecen la medición de la relación económica que yo quiero obtener, que es bien el link entre el factor que tengo, la dotación de factor que tengo, la escala que tengo, la tecnología que tengo sobre la producción. Quizá me interesa saber la elasticidad de sustitución de factores, bueno, ese es mi interés, pero todo el ruido que tengo al medir con error y al medir a individuos diferentes a los que le afectó el clima en forma diferente, a productores diferentes, todo eso me mete un ruido que me puede sesgar los resultados. Y puede que no, que tengo suerte no me sesgue, pero lo que voy a estimar es igualmente, eh, mis funciones a estimar son estocásticas, porque tiene ese ruido, esas diferencias que son aleatorias, ¿sí? O se pueden considerar como aleatorias. Bien, esa es la principal diferencia, digamos, que como les digo, ahora está muy en el aire, pero después a medida que avancemos en el curso se van a entender mejor. Bueno, acá tenías un poco lo que ya les adelanté, las características que definen a los modelos económicos, ¿sí? Los mismos, como lo sabemos, definen relaciones causales entre variables económicas, establecen supuestos que simplifican el mundo real, lo que dijimos, lo que dice acá el ceteris paribus, ¿no? Que quiere decir todos los demás constantes. O sea, me centro en los factores que me interesan y el resto desaparece. Entonces, todas estas características permiten que las predicciones cualitativas, ¿sí? Siempre estamos en cualitativo cuando modelos teóricos, de estos modelos sean determinísticas y por consiguiente no necesiten un componente aleatorio estocástico, ¿sí? No lo necesito, ¿sí? Ojo, hay modelos macros que introducen incertidumbre. Entonces yo tengo una distribución de una variable aleatoria, como que sería el componente estocástico, pero igualmente eso es determinístico, porque simplemente esa variable yo sé cómo se distribuye. Se distribuye normal, por ejemplo, exponencial, lo que ustedes quieran. Se distribuye de una manera y eso está perfectamente determinado. Y eso
me determina en que haya gente adversa al riesgo se comporte de una manera, agentes que no son adversos al riesgo se comportan de otra y simplemente me enriquece la teoría, pero eso no es estocástico en términos empíricos, ¿no? Sigue siendo teoría determinística, modelada con componentes estocásticos o aleatorios. No es lo mismo que la econometría, es el componente aleatorio de la econometría. En cambio, como la contracara sería la parte empírica, los modelos econométricos nos dicen que estos modelos pueden o no derivarse de modelos económicos. Esto está bueno, ¿no? Que estos modelos econométricos pueden o no derivarse de modelos económicos. ¿Sí? Después profundizaremos en eso, pero en cualquiera de los casos siempre se cumplen estas tres condiciones que definen y estiman relaciones, ¿sí? Fíjese acá le dice causales o no. Eso tiene que ver bastante de cuál es el objetivo sí, que tengo, si quiero pronosticar simplemente o inferir causalmente cuál es la relación causal entre dos variables. Así como decíamos, esta intervención de cuarentena sobre la economía, cuál es su efecto causal. Esto tiene que ver con mi objetivo, pero puede ser causal o no. En el económico en general sí era causal, ¿sí? La relación que modelábamos en el modelo económico, teórico. Bueno, en el empírico puede ser o no causal. Obviamente en los que son causales sí va seguramente jugar mucho de la teoría económica detrás, ¿sí? O sea que el modelo econométrico puede derivarse del económico. Otro punto dice establecen supuestos en cuanto a cómo se relacionan las variables de interés y cómo se comporta el componente aleatorio. Sí, bueno, esto es una cuestión eh, técnica, digamos, de modelación, cómo modelo mi ecuación empírica, ¿sí? Vamos a ver más eso. Es básicamente decir cómo afecta una variable a otra, cómo se relacionan las variables. La interdependencia de estas variables, cómo se afectan, si en forma lineal, si en forma no lineal, tiene que ver con eso. Y cómo se comporta el componente aleatorio, si es realmente aleatorio o está correlacionado con alguna otra variable, etcétera. Qué forma tiene. Entonces son cositas que hay que definir, que no están en el modelo, en los modelos teóricos, están en el econométrico. Y además el modelo econométrico se basa en el supuesto de exogeneidad al caracterizar relaciones causales. ¿Qué es este supuesto de exogeneidad? ¿A ustedes les suena variable exógena, variable endógena? Variable exógena es la que no viene determinada por el modelo, eso es matemática para economistas, micro, quedaba claro. Y endógena era la que venía determinada por la mecánica del modelo teórico que analizaban. Exógena era como dada por el ambiente, por el contexto, ¿no? No determinada por la mecánica de mi modelo. Eso era exogeneidad, endogeneidad o exogeneidad en teoría. Acá exogeneidad básicamente quiere decir que una variable también no viene determinada por el proceso empírico que yo estoy modelando. Podemos ahondar en eso, pero ¿qué rol juega este supuesto de exogeneidad? Es el mismo rol que juega el supuesto de ceteris paribus en el modelo económico, ¿sí? El modelo ceteris paribus me dice, bueno, me interesa relacionar cantidad producida con cantidad de factores en la teoría de la producción, listo. Ceteris paribus el resto, el clima, los paros sindicales, etc. En cambio, eh, en el modelo econométrico, la exogeneidad, ¿sí? Me sirve para eso mismo, para decir, bueno, el supuesto de exogeneidad me garantiza de que los únicos factores que me están interviniendo en mi modelo estimado son los que yo mido, Todo lo que no medí, que está en el error, es exógeno, ¿se entiende? Porque va a ser un problema que si en el error de mi modelo hay algo endógeno, que quiere decir que yo no lo mido, por eso está en el error, pero me lo determina el modelo, va a ser un problema, me va a sesgar y no me va a permitir tomar conclusiones causales. Vamos a ver eso más adelante. Pero básicamente entonces exogeneidad me dice, bueno, todo lo que no estás midiendo y metiendo en tu modelo explícitamente, que va al error, tiene que comportarse aleatoriamente, o sea, no venir determinado por la mecánica del modelo, ¿sí? Bueno, entonces todas estas características permiten que las predicciones, les dice, cualitativas y o cuantitativas de estos modelos sean estocásticas,
¿sí? O probabilísticas. Eso es importante, no son determinísticas, como en el caso eh, de los modelos teóricos, que son determinísticos, sino que son probabilísticos o estocásticos. Es decir, obtenemos un valor estimado, pero un determinado rango de variabilidad, ¿sí? Pues esa estimación tiene una variabilidad estadística, porque viene una medición y de un modelo que tiene un componente de error estocástico. Por lo tanto, es una estimación que está sujeta a variabilidad, por ejemplo, muestral, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia de determinístico y estocástico. Bien, bueno, pasamos al tema, un tema importante que es el tema de la causalidad, ¿sí? Acá nos dice que si obtener simplemente una relación estadística entre variables no es suficiente para establecer una relación causal. Por ejemplo, yo podría tener que el coeficiente de correlación entre dos variables es alto, ¿sí? Bueno, eso en sí, obtener eso, no implica nada en términos de que una variable afecta a la otra o que entre las dos variables se afecten causalmente, ¿sí? Yo podría medir el clima que hay en Japón con la venta qué sé yo, la venta de repuestos de motos en Resistencia Chaco y veo que hay una correlación alta. Bueno, esa correlación no tiene por qué reflejar una relación causal. Puede ser producto de una tendencia, la existencia de una tendencia temporal o lo que fuese, ¿sí? Luego les dice que la causalidad siempre vendrá dada por la teoría, ¿sí? Y lo que nos interesará es estimar efectos causales. Claro, esto siempre, cuando yo puedo ver una correlación entre dos variables, pero lo que me dice que existe causalidad entre las dos es que yo tengo una teoría que me muestre, una teoría económica en este caso, que me muestre cómo es la mecánica en que una variable afecta a la otra. ¿Sí? Yo tengo que tener ese modelo que me determine esa relación causal. Y luego yo voy a lo empírico y puedo comprobar esta relación causal, ¿sí? Entonces, si verdaderamente controlamos, le dice acá, por todas las variables relevantes, entonces el efecto ceteris paribus estimado puede ser considerado como causal. Bueno, esto vamos a verlo con más detalle más adelante cuando veamos un ejemplo, pero tiene que ver con lo que le decías antes, con el supuesto de exogeneidad, ¿sí? Esto que le decía acá de exogeneidad, esto quiere decir que si yo lo que no mido y no meto en el modelo, es decir, que no estoy controlando, no los controlo a esos factores, los dejo en el error. Si esos factores no son exógenos, es decir, que están determinados por mi propio modelo, la mecánica en el modelo, tengo un problema, un sesgo. Ya no puedo inferir relaciones causales. Eso es lo que dice acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se viola el supuesto ceteris paribus, ¿sí? Solo si controlamos, ¿qué quiere decir controlar? Meter en el modelo todas las variables relevantes que intervengan en el proceso de fenómeno económico que yo estoy modelando. Porque si estoy viendo cómo se comporta la inflación, bueno, tengo que poner todas las variables que afectan la inflación para después ver cómo afecta cada una eh, a la inflación, es decir, su efecto causal, ¿sí? Si omito alguna variable irrelevante y va al error, y esta variable no es exógena, es endógena, entonces ya este supuesto ceteris paribus no se cumple, ¿sí? Esa variable va a estar en el error moviéndose libremente, no la voy a controlar, por lo tanto voy a tener un sesgo y no voy a poder interpretar causalmente. Bueno, a esto volveremos más adelante para que se entienda mejor. Y por último, le dice muchas veces resulta difícil estimar efectos causales a través de datos no experimentales. Bueno, esto, ¿no? Vamos a ver técnicas especialmente desarrolladas para estimar efectos causales con datos no experimentales, porque a veces es difícil, ¿no? Es difícil tener un modelo completo y tener todas las mediciones relevantes para que este supuesto de exogeneidad, ¿sí? De ceteris paribus, en términos empíricos, se cumpla. Entonces, como es difícil, a veces hay otros métodos que nos sirven como atajos que aunque no tengamos todas las mediciones relevantes para desarrollar toda la mecánica de nuestro modelo, podamos aún estimar efectos causales, ¿sí? Bien, porque son estos que les mencioné, variables instrumentales, efectos de panel, que son en las que veremos en el curso.
Bien, ahora pasemos a un ejemplo, quizá ahora se va a entender un poco mejor lo que venimos hablando. Un ejemplo habla de retornos a la educación. Significa cuál es el retorno o el pago o el beneficio, digamos, económico de educarse. Esto podría ser años de educación formal, ¿no? Primario, secundario, terciario, con su cantidad de años de estudio. Esto sería la literatura de capital humano, ¿sí? Que esta literatura implica que adquirir mayor educación debería permitir acceder a mayores salarios, ¿sí? Es básicamente eso lo que me dice la teoría económica del capital humano y que más o menos todos estamos de acuerdo. Eh, que, que es válida. Bueno, en el caso más simple le dice tendríamos la siguiente ecuación. Caso más simple porque tengo dos variables. Obviamente el salario puede depender de muchos factores, ¿sí? Uno de esos es la educación del trabajador, por ejemplo, del asalariado. Pero puede depender de muchos factores. La experiencia puede depender de la región geográfica, del sector económico, del sexo del trabajador, trabajadora, etcétera. Puede depender de muchas cosas. Entonces, en este simple modelo solo ponemos que el salario depende de la educación, ¿sí? Obviamente es muy restrictivo justamente en términos de todos los factores relevantes que hay y lo limitado que son los que tenemos en cuenta. Solamente tenemos una variable explicativa cuando pueden haber muchas. Esa sería una limitación de este modelo. Es decir, algo que tienen que entender es que todo lo que yo no coloque acá como afectando al salario en esta ecuación, por ejemplo, la educación, además digo, la experiencia, etcétera, el sexo, lo que sea, va al error, está en el error. Es decir, es la parte no explicada del modelo, que no medimos. Todo lo que medimos podemos introducirlo como una variable medida. Acá yo mido la educación de las personas, de los trabajadores y acá su salario. Cada persona tiene una educación, una cantidad de años es de educación y gana determinado salario. Eso tengo yo medido, registrado en una base de datos, ¿sí? Todo lo que yo no mida y no incorpore en el modelo va a parar a tener su efecto sobre salarios en el error. ¿Está bien? Bueno, entonces, en esta ecuación me interesa estimar el parámetro beta 1, que fíjense que esto es una línea recta, donde la ordenada del origen es beta 0, beta 1 es la pendiente de la recta, ¿sí? Y es un término aditivo de error aleatorio, ¿sí? Y para cada individuo que yo observo en la muestra o que hay en la población, ¿sí? Se puede cumplir una determinada ecuación dada, con un beta 0, con un beta 1 y un error determinado. Yo supongo que beta 0 y beta 1 son constantes en la población y puedo estimarlo con una muestra, usando una muestra. Entonces, beta 1 me dice cuál es el retorno de la educación, es decir, cuánto me va a cambiar el salario cuando cambie la educación. Si aumenta la educación, yo espero que aumente el salario, por lo cual beta 1 debería tener signo positivo. Eso sería la interpretación cualitativa del modelo. Aumento de educación, ¿sí? Aumenta mi salario. Disminuye educación, disminuye mi salario. Y la cuantitativa, la interpretación cuantitativa sería ya el valor cuantitativo de beta 1, si el número que toma. Si es, por ejemplo, eh, qué sé yo, 1.000 pesos, o sea, por cada año de educación que obtengo adicional, mi salario aumenta en 1.000 pesos. Eso sería cuantitativo. Si además de ser positivo, el efecto es 1.000 pesos por cada año de educación. Bien, entonces la estimación de beta 1 sería entonces el retorno a la educación, pero ¿puede esa relación ser considerada causal solamente teniendo en cuenta estas dos variables, salario y educación? Bueno, la respuesta rápida es no, ¿sí? Podría ser un caso excepcional. En particular habría que estudiar los supuestos que se tienen que dar. Pero en principio es no. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. Sí, hay otros factores, además de educación, ¿sí? Como la experiencia laboral, la edad, la dedicación más full time, part time, horas extras, el sexo, el sector económico, la geografía donde habita el individuo. Si hay otros factores que intervienen acá, y esos factores que yo no estoy incluyendo acá se relacionan
tanto con el salario, como es obvio, como con la educación, entonces esta interpretación no puede ser causal, ¿sí? La interpretación del beta 1, de la estimación. ¿Por qué? Porque cuando yo aumente educación, ¿sí? Eso me va a aumentar el salario, pero si yo no tengo en cuenta que cuando aumento educación también pueden aumentar otras variables, aumentar o disminuir. Cuando yo cambio educación pueden estar cambiando otras variables también. Si yo paso de individuos poco educados a individuos más educados, es posible que la experiencia laboral vaya cambiando, que aumente. Cuando gente simplemente de mayor edad, de más experiencia, está más educada porque tuvo más tiempo para educarse. Es tan simple como eso, ¿sí? Entonces, si gente más educada tiene en promedio más experiencia, ¿sí?, que la no educada, entonces este efecto de educación va a estar sesgado hacia arriba, ¿se entiende? Porque justamente además del efecto de la educación, acá va a estar el efecto de la experiencia. Sencillamente porque yo al medir educación de gente más educada, ¿sí?, no estoy midiendo la mayor experiencia de esa gente, ¿sí? Y no la estoy incorporando en el modelo. La podría medir e incorporarla como otro factor, un beta 2 por experiencia, y ahí no habría el problema, no tendría el problema, ya estaría controlando por ese factor. Al no controlar por ese factor de experiencia, el efecto de ese factor que queda en el error me sesga la estimación del efecto de beta 1, ¿sí? Porque, como les digo, al pasar de individuos de menor educación a mayor educación, estoy pasando de individuos de menor experiencia a mayor experiencia. Entonces, obviamente voy a observar mayores salarios, pero al estimar la relación entre salario y educación solamente, voy a sobreestimar el beta 1, por lo menos en lo que a experiencia se refiere, ¿sí? Bien, eso piénsenlo, no es tan fácil y obvio de ver, pero piensen en eso, en la medida que yo me muevo entre personas de mayor educación, de menor educación a mayor educación, la experiencia también va de menor a mayor y los dos componentes, tanto educación como experiencia, me aumentan el salario, las dos cosas me aumentan. Y yo estoy haciendo una relación como si fuese de dos variables de salario con educación, ¿sí? Pero en realidad al moverse educación se está moviendo también experiencia. Así que lo que yo voy a captar como relación bivariada entre esas dos variables va a incluir el efecto de la experiencia, ¿sí?, no solo de la educación. Bueno, eso en términos intuitivos, ¿sí? Después, en el capítulo 2 y 3 vamos a ver matemáticamente cómo se deriva ese sesgo y, y ahí va a quedar un poco más claro. Bien, siguiendo con el ejemplo, tenemos el término de error, epsilon, ¿sí? Dijimos que incluía otros factores, pero en la medida que este término de error incluya factores que afectan los ingresos y además tales factores afecten también el nivel educativo, ¿sí?, debemos controlar por tantos factores como sea posible. O sea, es lo que decíamos acá. Si los salarios están afectados por la educación y además la experiencia, que no la mido, y la experiencia afecta tanto el salario como la educación, el nivel de años de educación, entonces voy a tener un problema. Entonces tengo que sí o sí medir experiencia y introducirla en el modelo, que es controlar por ese factor. Es lo que le dice acá. ¿Sí? En la medida que haya otros factores que afectan las dos variables, salarios y educación, entonces debemos controlar por todos esos factores, ¿sí?, tantos como sea posible mientras sean endógenos, porque fíjense que son endógenos. La experiencia es endógena, es parte del modelo, es parte determinante del modelo que determina salarios y se correlaciona con educación, ¿sí? Bien, algunos factores, luego les dice, pueden ser irremediablemente inobservables. Este es el problema, ¿sí? Es el gran problema. Algunos factores, por ejemplo, en este caso, el coeficiente intelectual, ¿sí? Con el coeficiente intelectual, a mayor coeficiente intelectual, mayor salario, y a mayor coeficiente intelectual, en promedio, mayor nivel educativo, porque la gente con mayor IQ, con mayor coeficiente intelectual,
les va mejor en la educación, tienen más incentivo a seguir educándose, etcétera. Entonces, si yo no lo incluyo, es una potencial fuente de sesgo. Ojo, es inobservable en cierto sentido. Se podría decir no, pero se puede medir hay test de IQ. El problema es que es muy costoso hacerlo, por ejemplo, para toda la encuesta permanente de hogares de Argentina o la encuesta anual de hogares urbanos en Argentina, que son arriba de 100.000 casos, 120.000, 150.000 casos. Y hacer un test IQ a todos los trabajadores, que serán unos 50.000, es inviable, ¿no? O sea que tampoco es práctico hacerlo, así que no, por eso no se hace. Bien, por eso puede resultar problemático si no podemos observar. Además es una medición, medir el IQ es como también una, digamos, una medición con error, si no es exacta. Y podríamos poner otro ejemplo también que me pueden decir, bueno, no es solo la inteligencia intelectual, como el coeficiente intelectual, sino la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que en sus diferentes variantes, también afecta a los salarios, ¿sí? El tipo emocionalmente hábil, puede progresar más o ser más productivo en el trabajo, ser más valorado y obtiene mayor salario. Y también puede ser que tenga más éxito en la educación. Entonces también sería un factor no observado, ¿sí? No solamente el IQ. Bueno, bien, para terminar, vamos a comentar un poquito lo que son las estructuras de datos con que vamos a trabajar en el curso. Es decir, las estructuras de datos econométricos. Algo importante a tener en cuenta acá es que tienen que visualizar, por ejemplo, yo acá en Stata tengo una base de datos donde tengo mediciones del IPCF, que es el ingreso per cápita familiar, ¿sí? De los hogares. Una serie de mediciones, hay muchos hogares, fíjense, esta es la estructura de una base de datos habitual que ustedes ya vieron en estadística 2. Tengo 1748 familias, en este caso, u hogares, donde mido su ingreso per cápita familiar y luego mido su gasto per cápita alimentario, ¿sí? Entonces con esto yo podría estimar la propensión marginal a consumir alimentos o la curva de Engel, ¿sí? Como el gasto en alimento varía con el ingreso familiar. Bueno, lo importante es observar que para que haya una relación estadística, dos variables tienen que covariar. De ahí viene la palabra covarianza o coeficiente de correlación después, pero covarianza viene de covariación. Si la covariación de estas dos variables, ¿sí?, es en conjunto hacia una misma dirección, es decir, si IPCF, el ingreso per cápita familiar, aumenta, cuando aumenta, digamos, el IPCF, también el gasto en alimento aumenta, ¿sí? Entonces yo ahí puedo hablar de una relación positiva. Entonces cuando hay una covariación hacia una misma dirección, no 100% determinística, sino aumenta un peso una y aumenta 5 pesos la otra, eso sería determinístico, una única variable, sino una covariación estocástica, aleatoria, estadística. Yo estoy hablando de una relación estadística, ¿sí? Bueno, esa variabilidad entre, en este caso, hogares, es la variabilidad más básica que se explota, que vamos a explotar en el curso. La variabilidad que se llama de corte transversal, en donde lo único que interviene son dos variables, por ejemplo, dos o más variables, pero que varían entre diferentes individuos o diferentes gobiernos o diferentes objetos, sujetos, lo que sea, ¿sí? Esa se llama variabilidad de cross-section o corte transversal, ¿sí? Que es la primera que les habla acá. Los datos de corte transversal constituyen una muestra aleatoria, ¿sí? Bueno, esto de muestra aleatoria es un supuesto que no necesariamente se tiene que cumplir, ¿sí? De hecho, la EPH no es exactamente una muestra aleatoria simple, pero sí entra de la categoría aleatoria. ¿Sí? Sería una muestra aleatoria de una población bajo estudio en un momento de tiempo dado. Entonces, en este caso ejemplo que yo tengo familias donde mido su ingreso per cápita y su gasto en alimentos.
y la variabilidad en un momento de tiempo o durante un periodo de tiempo, por ejemplo, un mes o un trimestre. Bien, y supongo que eso viene de una muestra aleatoria. Si es un registro de otro tipo que no es aleatorio, bueno, ya no puedo aplicar métodos estadísticos, al menos de forma estándar, ¿sí? Tendré que tener más cuidado. Luego les dice, eh, dentro de lo que es corte transversal o cross section, ¿sí? Cada observación de la muestra es un nuevo individuo, un nuevo país, una nueva empresa, etcétera, con un nuevo hogar o familia, como en nuestro caso el ejemplo, con información para un mismo periodo de tiempo o aproximadamente un periodo de tiempo. Eso no es tan estricto, ¿sí? De hecho, esto pueden ser los ingresos de un mes o de un trimestre, y estos son los gastos de un mes o un trimestre, no hay problema. Pero no hay una variabilidad temporal más grande que esa. O sea, todo el mundo pertenece a ese mes o a ese trimestre, ¿sí? No pertenecen a meses o trimestres distintos. En ese sentido, el tiempo se queda quieto. Acá no hay variabilidad temporal, sino variabilidad entre individuos, ¿sí? Una heterogeneidad entre individuos, donde el tiempo no entra en juego. Y lo último es eso que le estoy diciendo, la fuente de variabilidad acá viene dada, en este caso, por las diferencias entre individuos, ¿sí? Familias con mayor ingreso van a tender a tener mayor gasto en alimentos, ¿sí? Entonces, esa variabilidad conjunta o covariabilidad entre las dos variables se da al movernos entre individuos o entre familias, en este caso. Bueno, los datos de serie de tiempo son distintos, porque los datos de series de tiempo, justamente como su nombre lo dice, varían con el tiempo, ¿sí? Entonces, le dice, consisten en observaciones del mismo individuo, el mismo objeto, el mismo país, gobierno, lo que sea, pero para diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, un bono, donde el objeto es el bono, por ejemplo, un bono público de Argentina, ¿sí? Que se va midiendo, va cotizando todos los días en la bolsa, de una cotización, ¿sí? Y se comercia y vamos midiendo todos los días o en forma incluso intradiaria, medimos cuánto cotiza, ¿sí? Ese sería un ejemplo de serie temporal. Un solo objeto o individuo, ¿sí? Que tiene una característica, en este caso el precio, podría ser otra característica la tasa de interés, puede ser otra cosa, el retorno, eh, o su riesgo, su nivel de riesgo, lo que fuese que varíe en el tiempo, y es una característica la medimos a través del tiempo, ¿sí? Le dice, como los datos no surgen de una muestra aleatoria, hay varios problemas a considerar. Bueno, esto lo dejamos ahí, vamos a ver más adelante, pero no estamos tomando muestras aleatorias acá de precio del bono, o sea, simplemente el bono cotiza con un precio y listo. No es un dato dado. Eh, Esto genera ciertos problemas, pero que lo vamos a abordar cuando veamos series de tiempo. Luego dice, la existencia de tendencia temporal y estacionalidad serán claves a tener en cuenta al tratar con estos datos, ¿sí? Bueno, este tipo de cosas vamos a ver más adelante, falta mucho para que veamos serie de tiempo. Acá simplemente les adelanta que estos datos, al tener estas características que no tienen los datos de corte transversal, presentan una dificultad mayor en su tratamiento, ¿sí? Tendencia temporal y estacionalidad. Por ejemplo, las ventas de autos tienen estacionalidades, o las ventas de regalos en las épocas navideñas o festivas tienen también picos, o sea, una estacionalidad. Y por último, lo más importante es que le dice la fuente de variabilidad, en este caso viene dada por las diferencias entre periodos de tiempo, ¿sí? Antes en el corte transversal, eran diferencias entre individuos de las variables que medimos, ingresos o gastos. En este caso es la variabilidad en el tiempo, cómo varía el precio del bono, la cotización del bono, la tasa de interés del bono, a través del tiempo. O sea, son comparaciones, nos movemos a través del tiempo. Esa es la principal diferencia en la variabilidad. Y por último tenemos la combinación de las dos fuentes de variabilidad, tanto en el cross-section o en el corte transversal, entre individuos, como en el tiempo. Y a esto llamamos panel
de datos o pool de cortes transversales. Pero estrictamente lo más interesante es el panel de datos, donde medimos, en el panel de datos medimos un grupo de individuos, por ejemplo, las provincias argentinas, por ejemplo, podría ser el cross-section, la corte transversal, y le medimos, por ejemplo, el desempleo en las provincias argentinas, pero a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en cada trimestre de la EPH nos dice qué tasa de desempleo hay en las provincias o en los aglomerados de cada provincia, en los aglomerados principales de cada provincia, ¿sí? Entonces tenemos un dato, datos estructurados de panel. Tenemos las 24 provincias o distritos de Argentina y en los cuales se mide en el tiempo una variable como la tasa de desempleo, ¿está bien? Durante, qué sé yo, 5 o 6 años. Eso sería un ejemplo de estructura de panel de datos. También se conoce como datos longitudinales, y en estadística. En economía, econometría es más datos de panel. O en los individuos pueden ser igual que antes, cualquier cosa. Bonos mismos también pueden ser diferentes bonos o bonos soberanos de diferentes países. Ese podría ser el cross, la variabilidad entre individuos. Bonos de diferentes países a través del tiempo. ¿Sí? Empresas, países, individuos, bonos, lo que sea. Y también la ley dice que se pueden mezclar dos o más cortes transversales y tratarlo como un único corte transversal. ¿Sí? Esto sería como que tengo, por ejemplo, esto pasa con la encuesta permanente de hogares. Si tengo una encuesta permanente de hogares del primer trimestre del 2016 y tengo otra del primer trimestre del 2017, puedo agregar las dos y tratarlas como un único corte transversal, ¿sí? Sabiendo que hay dos mediciones temporales. Pero estrictamente eso no es un panel de datos, pero es un intermedio entre el corte transversal y un panel de datos porque hay una diferencia temporal, ¿sí? Es lo que le dice acá, solo se debe tener en cuenta las diferencias en el tiempo, ¿sí? Y a esto se denomina pool de cortes transversales o es una unión de cortes transversales, ¿sí? Y acá en panel de datos o pool, la fuente de variabilidad, como dijimos, viene dado tanto por las diferencias entre individuos como la diferencia en el tiempo. Es decir, la variable que voy a medir en un momento dado va a variar entre individuos, pero a su vez, para un mismo individuo, esa variable puede variar a lo largo del tiempo. Es decir, que tenemos variabilidad entre individuos y variabilidad de un mismo individuo en el tiempo, ¿sí? De la variable que nos interesa medir. Bien, con esto queda cerrada el primer capítulo del libro. Les recomiendo que lean el libro de Booldrich, que él hace foco en el tema de causalidad con un ejemplo muy interesante de fertilizante en una parcela de producción agrícola. Está muy interesante ese capítulo para abordar ese tema. Igual, como les digo, son temas muy complejos que van a entenderse mejor más adelante. Sí, ese de causalidad, este de causalidad que vimos, como incluso el de estructuras de datos. Así que bueno, lo dejamos acá y seguimos en contacto por los foros y el grupo. Nos vemos.